Vamos ahora a presentar a nuestro ponente invitado, el doctor Javier André Murillo Chávez. Él es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo. Tiene un máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster también en Derecho de la Propiedad Intelectual y Competencia por la Universidad Católica. Abogado, corresponsal en Perú de la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho del Autor y fundador del APICOM. Muy bien, muchas gracias al doctor Javier André Murillo. Le damos la cordial bienvenida para iniciar. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Javier, doctora Zaida, por la presentación y la invitación. Para mí es un placer colaborar con los órganos de gobierno de nuestro querido Cusco, porque yo también soy cusqueño, y me encanta poder compartir un poco de conocimiento con el público que nos esté escuchando y con ustedes. Bueno, para dar inicio a esta charla, voy a hablar de un tema que es bastante general, específicamente en lo que se refiere a la tutela, ¿no? Y la tutela específica de derechos fundamentales a través de los procesos constitucionales, que dicho sea de paso es un tema ahorita muy interesante y en pleno cambio, y la enseñanza del porque derecho del autor. uno de los últimos actos que realizó el Congreso de la República saliente, este Congreso de la República en transición, ha sido aprobar un nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Por insistencia, ¿no? Con observaciones del Ejecutivo, que no fue finalmente aprobado por el Ejecutivo y se sacó por insistencia, ¿no? Y algunas cosas han cambiado y todavía estamos en la época de transición, como vamos a poder ver en la presente charla. Pero nos vamos a centrar en esta oportunidad, con cargo a tener otras charlas sobre temas específicos y conexos a sobre qué es la tutela constitucional, en qué consiste, cuál es la finalidad que quiere lograr esta tutela constitucional y sobre todo, para información de ustedes, cuándo es que debemos acudir a esta tutela constitucional, porque no siempre, y esto es algo que tiene mucho alcance, este rumor, esta volada de que siempre tenemos que ir a la tutela constitucional para tutelar nuestros derechos, lo cual no es verdad. Es más, nosotros podemos incluso perder el tiempo en años, ojo, de tramitar un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales y no estar en la vía correcta. Y finalmente, después de muchos años de pelear, discutir nuestros derechos en esta vía, terminamos habiendo perdido el tiempo con necesidad de iniciar un proceso distinto, ¿no? Y en muchos casos los periodos de tiempo hacen que los derechos pierdan la vigencia o pierdan la posibilidad de ser reclamados en esta vía ordinaria. Entonces, es necesario tener en claro cuándo tenemos que ir también a esta vía constitucional. Y finalmente vamos a dar un poco de esbozos de lo que es este nuevo código y algunas cosas que hemos visto que podrían perjudicar la esencia justamente de la tutela constitucional de derechos fundamentales. Para comenzar, ¿no? Tenemos que hablar del término tutela, ¿no? En realidad es un término que utilizamos mucho nosotros los abogados, las abogadas, sin embargo, ¿no? En el lenguaje coloquial no es que se entienda esto, sino se entienden conceptos mucho más sencillos como proceso constitucional, pero antes hay que tomar en consideración de que la tutela es algo previo al proceso, es decir, la tutela se logra a través del proceso. Entonces tenemos que saber primero qué sería la tutela. Lo que sucede es que cuando existe un conflicto de intereses, ¿no? Un conflicto, por ejemplo, entre el trabajador y el empleador, o un deudor y un acreedor, o finalmente también entre una persona y el Estado, ¿no? Suele haber un conflicto y ese conflicto tiene varias vías de solución. Tenemos soluciones en las cuales tenemos la justicia por mano propia, lo cual está prohibido por el ordenamiento y es excepcional, lo que se llama la autotutela. Tenemos por ahí también mecanismos alternativos de resolución de conflicto respecto a lo que conocemos y entendemos que es el proceso. Tenemos algunas posibilidades en la conciliación, la mediación, que son mecanismos en los cuales no requerimos de un tercero para que haga cumplir la decisión que se toma, ¿no?
Y finalmente tenemos lo que conocemos que es el proceso, que es la heterocomposición, que es semejante a un proceso o un arbitraje, en el cual sí, dos partes van y acuden a un tercero para que solucione el conflicto, y las dos partes tienen el común acuerdo, ¿no? Ya sea por pertenecer a un Estado ordenado con reglas, etcétera, o en el arbitraje cuando las dos partes se ponen de acuerdo de que van a cumplir lo que decida este tercero que va a resolver, ¿no? Entonces, lo primero es que vamos a tener en todas las situaciones un conflicto. Por un lado, una persona querrá hacer valer su derecho y por otro lado, la otra parte tendrá los motivos por los cuales piensa que no debe cumplir ese derecho. No debe dar prevalencia a ese derecho o a esa situación jurídica de ventaja que tendría aparentemente la otra. Entonces surge el conflicto. Hay un interés de un lado y hay otro interés de otro lado y ambos se contraponen. Frente a esto, ¿no? El derecho nos plantea la existencia de la tutela. Y la tutela es nada más y nada menos que la situación por la cual va a prevalecer uno de esos dos intereses. Es decir, si se reclaman las vacaciones que no tuve un año y el empleador no me quiere reconocer esas vacaciones que yo no gocé en ese año, claro, el trabajador va a querer gozar esas vacaciones, ya sea como dinero o que se le hagan valer para el siguiente año, vacaciones truncas, ¿no? O el interés del Estado o del propio empleador, ¿no? En que va efectivamente a señalar, no, tienes que seguir trabajando y esto ya se te dio, tendrá algún motivo, ya venció el plazo, ya se cumplió, ya te lo dimos, no sé. Entonces, frente a eso, vamos a ir pues a un tercero que va a solucionar esto, que sería normalmente el Poder Judicial, y va a existir la tutela del interés que va a prevalecer, ¿no? Es decir, se va a tutelar un interés específico en este conflicto, y ello es a lo que denominamos tutela, ¿ok? Un interés va a ser prevalente y el otro va a tener que ceder, no va a prevalecer, va a estar subordinado. Entonces, ojo, la decisión respecto a qué interés va a prevalecer es una cosa. Y luego, ese tercero que va a solucionar el tema, nuevamente va a tener que atribuir quizás estas situaciones jurídicas o recalcar, resaltar esa situación jurídica que tenía que va a prevalecer a el empleado o al trabajador, dependiendo en ese caso de ejemplo que hemos tomado, ¿no? Ahora, la tutela constitucional no es la única tutela, ¿no? O sea, esta situación de dar prevalencia a un derecho específico, al derecho específico de una persona, no necesariamente tiene que ver con la norma constitucional. En este sentido, vamos a tener varios tipos de tutela. Y la tutela va a repartirse dependiendo de la vía que vamos a asumir. Incluso no siempre tenemos procesos. Pongámonos a pensar en el ámbito laboral. Existe, por ejemplo, la SUNAFIL, ¿verdad? La SUNAFIL es un ente administrativo que se encarga de supervisar, ¿no? Y esa supervisión tiene a su cargo diversas infracciones que pueden ser cometidas, que están en ley establecidas. Y la SUNAFIL, por ejemplo, va a supervisar, va a encontrar alguna situación y puede, primero, ordenar la cesación de esos actos, o sea, cesar la infracción que se estaría cometiendo, ese acto prohibido por el Estado, o también también podría sancionar, o sea, imponer una carga, una obligación de pagar una sanción a este empleado que no al empleador, perdón, que esté cometiendo esta infracción, ¿no? Igualmente sobre los derechos laborales, pero esto se basa en una tutela administrativa, específicamente de un procedimiento administrativo sancionador, que es muy distinto a la tutela constitucional y a la tutela laboral civil que tenemos arriba en el cuadro, ¿no? Me gusta empezar por esta porque es la que se distingue, ¿no? de todas las otras, en el sentido de que lo único que se puede lograr a través de un procedimiento administrativo sancionador es la cesación del acto, lo cual implica también algo que se ha ido modernizando, que es ordenar medidas correctivas, es decir, corregir la situación de alguna manera con algunas medidas complementarias, pero su principal función, ¿no? La tutela administrativa en un procedimiento administrativo sancionador, su principal función
es lograr que cese la infracción y tiene la posibilidad de administración de sancionar. Muy cercano a la tutela administrativa, vamos a tener a la tutela penal. Pero la tutela penal es la que se aplica en última ratio, es decir, en última instancia. Es decir, son conductas que están establecidas en el Código Penal como infractoras de forma penal. Es decir, son infracciones que también se va a poder sancionar, que es lo principal que hace el derecho penal, pero se va a poder sancionar incluso con pena privativa de la libertad. Es decir, se va a poder sancionar con la máxima posibilidad en castigo al ser humano, que sería privarle de su libertad y recluirlo en un centro penitenciario durante el tiempo que dure la condena. Las conductas, obviamente, que se cometan en el ámbito penal, ¿no?, son llamadas delito o algunas faltas, pero las faltas no tienen prisión efectiva, entonces no tienen la posibilidad, no hay la posibilidad de enviar a cárcel a una persona, pero sí los delitos. Entonces, la función principal de la tutela penal es sancionar, ¿no? Sancionar incluso en una forma muy drástica. En esto se parece a la tutela administrativa, solamente que la sanción es lo principal. Además, en la tutela penal se permite como medida complementaria resarcimiento, es decir, otorgar resarcimientos por los daños que se puede haber generado con la comisión de este delito. Esta es una parte, ¿no?, de la tutela penal complementaria que en realidad forma parte de la tutela civil que se traslada únicamente al proceso penal, porque muchos delitos, ¿no?, muchas conductas que son sancionadas como delito van a poder generar esta obligación de resarcimiento. Vamos hasta ahora claros, ¿no? Entonces, si podemos ver más o menos la similitud entre la tutela administrativa y la penal, es que se centran en sancionar, ¿no?, y en que cese la infracción. Obviamente lo penal también busca que el delito deje de cometerse cuando es continuado o en realidad ya ha cesado el delito y se para, ya es lo que viene después, o sea, la sanción, ¿no? Si una persona, por ejemplo, asesina a otra persona, ya no vamos a poder devolverle a la vida a esta persona, sino que únicamente hay una consecuencia. En cambio, en el ámbito administrativo, como las infracciones no son tan graves, en el sentido de, por ejemplo, perder una vida, ¿no?, se puede lograr la cesación, es decir, que no continúen los actos y retomar la situación anterior a la infracción administrativa. Ahora bien, he empezado con estos dos tipos de tutela para diferenciarlos justo entre la vía civil, la vía laboral que podemos ver ahí arriba, y la vía constitucional, que es de la que trata esta exposición. En cambio, vamos a empezar, ¿no? La vía civil o la vía ordinaria busca la protección de los derechos de la persona, ya sea en el ámbito civil o ya sea en el ámbito laboral. Esta tutela ordinaria, ¿no?, tiene su procedimiento, tiene sus procesos, ¿no?, con sus propias reglas, etcétera. Y dentro de la tutela civil, la tutela laboral, existen distintos tipos de procesos, unos más cortos y unos más largos, dependiendo de lo que se quiera lograr. En principio, ¿no?, la tutela civil laboral ordinaria lo que busca es lograr también que prevalezca un interés, ¿no? Imaginémonos un proceso civil. En un proceso civil, por ejemplo, se puede discutir quién tiene la propiedad sobre un terreno específico. Va a haber una parte que dice que el terreno es suyo, va a haber otra parte que va a decir que el terreno es de esa parte y van a enfrentarse en un juicio, ¿no?, en un proceso, a través de documentos, medios de prueba, testimonios, etc. Lo que se busca ahí es la prevalencia de un interés específico, ¿no? Pero dentro de la tutela civil también tenemos algunos procesos, ¿no?, que justamente se acercan un poquito a lo constitucional porque versan sobre los derechos de la persona. Imaginémonos, por ejemplo, el proceso de reivindicación o inhibitorio de actos no autorizados sobre el uso de la imagen. Pongamos un ejemplo. Existe, y es un ejemplo que también linda con lo laboral, ojo, ¿ya?, pero se ve en materia civil. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nos toman una fotografía, el empleador que tenemos nos toma una fotografía y la utiliza en publicidad de la empresa? Cuando pasa esto, ¿no?, y yo no quiero salir en la publicidad, o no se me pagó por salir en la publicidad, o simplemente yo no quiero salir porque tengo conflicto de intereses en lo que trabajo y no me gustaría exponer mi imagen en esa publicidad,
yo podría acudir a un proceso y pedir varias cosas. Primero, ¿no? ¿Qué es lo primero que vemos ahí? La inhibición, es decir, que cese el uso de mi imagen en esa publicación, que esas imágenes, que esos folletos, esa publicación se retire de internet, se quite de los folletos ya no se distribuyen, etcétera, porque no han pedido autorización para el uso de mi imagen, lo cual es un derecho que está en el Código Civil a nombre y titularidad de la persona. Pero adicionalmente, otra cosa que se puede hacer en el proceso civil es, ojo, ya utilizaste mi imagen, entonces por lo tanto, tú me tienes que pagar un monto a modo de resarcimiento, porque eso es lucro cesante. Es decir, si yo quisiera vender mi imagen, si yo quisiera poner mi imagen en determinados catálogos, etcétera, yo podría venderte el uso de la imagen. Entonces yo debería recibir una contraprestación. Y esa contraprestación es un daño, porque es un lucro cesante, ¿no? Ahora, puede haber otro tipo de daño. Si, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo que puede ser incluso de la vida real. Una empresa, imaginemos sin utilizar nombres, ha sido condenada por muchos actos de corrupción, los funcionarios han sido retirados, etcétera, etcétera, en el ámbito privado, ¿ya? Y yo salgo como imagen corporativa de esta empresa. Y ahora, en la realidad, nadie me quiere contratar porque trabaja en esa empresa y porque yo he sido cara pública. Entonces, también se puede generar un daño emergente, ¿no? Un daño emergente e incluso un daño moral. Es decir, si me genera aflicción, ¿no? El hecho de que nadie me contrate, me deprimo, me genera afectación psicológica, también tendría una posibilidad de pedir tutela resarcitoria. Entonces, en el ámbito civil, como podemos ver, podemos ver por un lado de que podemos solicitar, ¿no?, la pretensión de que finalice el acto que está infringiendo el derecho, ¿no?, específico de la persona, o también solicitar tutela resarcitoria, es decir, una compensación, ya sea por algo que no he percibido y que hubiera percibido, si es que si hubiera junio me daban recibos por honorarios. Yo puedo pedir varias cosas, reconocimiento de relación laboral, yo puedo pedir vacaciones truncas en la situación en que no me dan mis vacaciones, yo puedo pedir los montos exactos que me corresponden como beneficios sociales laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora también existe la posibilidad de pedir tutela inhibitoria. ¿Por qué? Porque en el proceso laboral también se me pueden cometer actos de hostilidad. Se me puede querer mover de posición a otro lugar cuando yo en realidad entré a una plaza y entré a ser contratado en una plaza en donde yo tengo mi lugar de residencia. Si yo entro a trabajar para una empresa en Cusco y se me mueve de la nada a Lima sin mi consentimiento, eso me obligaría quizás a renunciar. Eso podría ser tomado como un acto de hostigación laboral, ¿no? Obligarme indirectamente a renunciar. Pero hay que ver circunstancias y hay que ver todo, ¿no? Porque hay que ver el arraigo necesario que tendría esa persona en en un lugar de trabajo, en un espacio geográfico, etcétera, etcétera. Va a depender mucho de las circunstancias y también si en el contrato laboral se señaló que podían moverme o no. Entonces, ¿se puede pedir que cese ese acto de hostigamiento? Sí, se puede. Ahora, otra forma en tutela laboral, aparte del reconocimiento de derechos, reconocimiento y la tutela inhibitoria, es la resarcitoria. Es decir, cuando existe un tipo de despido, ¿no? Pues dígase nulo, arbitrario, todas las categorías de procesos laborales comunes, se puede pedir también resarcimiento, es decir, que se me repare el daño de esos meses que no recibí de trabajo, que se me repare por algún tipo de daño específico que se haya podido generar, si me han humillado en el despido, etcétera, etcétera. También se puede, ¿no? Y bueno, salió también el quinto pleno casatorio, me parece, en materia laboral, que añadió esto de la categoría de los punitive damages, que no tiene un encuadramiento en la tutela resarcitoria, sino es punitivo. Entonces veríamos que eso, ¿no?, aprobado en el quinto pleno casatorio, sería colocar esta sanción también en el ámbito laboral, lo cual, desde mi punto de vista, no es correcto. Ese pleno estoy en desacuerdo completamente, pero nótese que eso de los punitive damages o daños punitivos que se aprobaron en ese quinto pleno no son tutela resarcitoria, no obedecen a reparar daños, obedecen a sancionar, ¿ya?, al empleador por una actitud frente al trabajador. Entonces, por ahí va.
Ahora bien, entremos a lo que nos trae justamente la tutela constitucional. ¿Y por qué es necesario hacer todo este repaso para llegar a la tutela constitucional? Porque tiene rasgos parecidos a otros tipos de tutela, sin embargo, no son los mismos. Primer rasgo parecido. Al igual que la tutela penal, la tutela constitucional se utiliza, ¿no?, en última ratio de urgencia, es decir, la tutela constitucional es una tutela de urgencia, es decir, cuando se está vulnerando un derecho fundamental, y el derecho fundamental es aquel que está previsto en la Constitución y es calificado como derecho fundamental. Nuestra Constitución prevé los derechos, ¿no?, fundamentales en el artículo 2. Tiene una larga lista de derechos, pero adicionalmente nuestra Constitución tiene el artículo 3. Y el artículo 3 hace que la lista de derechos pueda ser más allá de lo que está en el artículo 2. Es decir, si en alguna otra norma de la Constitución se prevé una disposición que genera un derecho para la persona, eso implica que también se va a proteger como derecho fundamental. Un ejemplo es la libertad de empresa. La libertad de empresa no está colocada en el artículo 2, está colocada en el artículo 58 de la Constitución. Y esa libertad de empresa nos da muchos derechos: el derecho a acceder al mercado con una forma empresarial, el derecho a elegir la forma empresarial que nosotros queramos, el derecho de competir en el mercado, el derecho de salir ordenadamente del mercado y acceder a los procedimientos concursales, por ejemplo. Entonces, no vayamos a confiarnos en que solamente los derechos ubicados en el artículo 2 van a ser aquellos que son tutelables constitucionalmente. También van a poder serlo artículos que están ubicados en otras partes de la Constitución. Ahora bien, la finalidad del proceso constitucional se asemeja a la tutela inhibitoria, es decir, a que cese el acto, ¿no?, cese el acto infractor, o, como vamos a ver también, no se produzca el acto infractor. ¿Por qué? La tutela constitucional procede ante la infracción, vulneración, o también ante la amenaza de vulneración de derechos. Es decir, tan importante es la tutela constitucional que va a ir incluso a lograr impedir infracciones a los derechos constitucionales, vulneraciones a los derechos constitucionales, porque se puede pedir meramente con indicios de que pueda haber una que pueda haber una infracción efectiva a los derechos constitucionales. Ahora bien, no persigue tutela resarcitoria de ninguna manera. Quien vaya a un proceso constitucional lo que busca es, como dice ahí el gráfico, la reposición al estado anterior a la infracción, o también que se mantenga la situación sin existir infracción, ¿ya? No se puede una tutela resarcitoria. Tampoco se puede colocar un aspecto sancionador en la tutela constitucional. No existe eso. La finalidad del proceso constitucional no es sancionar. ¿Ok? Y simplemente para finalizar, porque vamos a tratar más a detalle la tutela constitucional a continuación, también existe una tutela distinta a todas las que hemos mencionado, que son sustantivas, una tutela que se llama cautelar. Y la tutela cautelar, en lo único que se diferencia de todos estos, porque hay tutela cautelar civil, tutela cautelar laboral, tutela cautelar administrativa, tutela cautelar penal, por ejemplo, la prisión preventiva, ¿no? Esto que hemos visto muchísimo en la televisión últimamente, y que es lo que más se publicita a nivel mediático. La prisión preventiva es una tutela cautelar penal. Mientras pase el proceso de investigación del delito, vamos a tenerte en la cárcel porque hay fuertes indicios, hay posibilidad, verosimilitud en lo que estamos viendo de que hayas podido cometer ese delito. Entonces, es una tutela temporal. Y así como existen todas, también existe la tutela cautelar constitucional, cuando existe posibilidad de frenar una vulneración, o sea, cuando estamos frente a una amenaza, o cuando ya está habiendo una vulneración continuada en el tiempo del derecho constitucional protegido y queremos frenar esto para que no siga empeorándose la situación, ¿no? Entonces, la tutela cautelar siempre tiene vocación de existencia temporal, no va a permanecer en el tiempo por largos años, aunque bueno, como siempre nuestro país es un
es un caldo de cultivo para un montón de ejemplos que tenemos, porque la tutela cautelar ha permitido, por ejemplo, en muchos casos, a restaurantes, por ejemplo, algunas tiendas, etcétera, mantenerse en el mercado por años y años y años que ha durado un proceso. Entonces, también es importante señalar que existen algunas excepciones por cómo se configura nuestro sistema de justicia, ¿no? La tutela cautelar en muchos casos ha servido de licencia para que un establecimiento siga vivo a pesar de estar infringiendo normas debajo de la Constitución. Se ha utilizado, por ejemplo, el derecho al trabajo para mantener un establecimiento que es la única fuente de ingresos de una persona, mantenerla ahí en el tiempo viva. Esto no debería pasar, pero por la demora en los procesos judiciales normalmente puede pasar, ¿no? En nuestro país. Pero bueno, lo importante es que la tutela constitucional es una tutela en última ratio también, en el sentido de que solamente se utiliza cuando es urgente la materia, ¿no? O al menos así debería ser. No busca ni resarcir ni sancionar, sino únicamente busca o impedir la continuación de una vulneración o impedir la vulneración misma. ¿Ok? Y también hay una tutela cautelar que nos permite, en casos de fuertes indicios, mucha verosimilitud de que efectivamente está viendo la infracción o de que vaya a cometerse la infracción, de frenar el acto que podría generar podría seguir continuando con la infracción o generar la infracción al derecho constitucional. ¿Qué tipo de tutela es la tutela constitucional? Como podemos ver ahí, ¿no? Y es una buena analogía, la tutela constitucional funciona de manera urgente, es una tutela urgente. ¿Esto qué quiere decir? La analogía es cuando nosotros tenemos un problema de salud, ¿no? Y requerimos atención urgente, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Llamar una ambulancia, ¿no? Vamos a llamar a la ambulancia para que venga la ambulancia y nos recoja. Y ya en la ambulancia existe personal de salud, ¿no? Dentro de la ambulancia que nos va a prestar servicios de medicina, de salud. Nos va a reanimar, va a tener ahí inyecciones, por ejemplo, si te da un ataque de diabetes en el cual te estás desmayando por falta de glucosa, tranquilamente te van a colocar insulina, te van a ayudar a recapacitar. Si estás teniendo un paro cardíaco, si se está bajando tu pulso, te van a aplicar, el desfibrilador para que vuelva a latir tu corazón, etcétera, mil cosas que pueden hacer en la misma ambulancia, ¿no? Al contrario, cuando uno tiene un problema de salud, pero que no implica urgencia, uno, por ejemplo, tiene un dolor en el estómago que le fastidia mucho en la parte izquierda y puede ser, ojo, una apendicitis, una peritonitis, etcétera, ¿no? Uno va tranquilo al hospital, a emergencia, y se hace atender. Incluso en situaciones de urgencia, no emergencia, ¿no? En emergencia también va, pero claro, ya puede existir la posibilidad de que en la propia ambulancia te estén tratando. Entonces, esto es lo que diferencia la tutela constitucional de la tutela ordinaria. Cuando uno tiene un problema con un derecho fundamental de la Constitución, normalmente requiere la ambulancia jurídica, por decirlo así, es decir, la tutela constitucional, un proceso de amparo, un proceso de habeas corpus o un proceso de habeas data, que son los procesos más urgentes, en teoría, en nuestro ordenamiento. Al contrario, si uno no tiene esa urgencia, esa emergencia y no entra dentro de lo que categoriza la necesidad de la ambulancia, uno va y se aproxima al hospital a que lo vean, ya sea sacando una cita o ya sea a través del servicio de emergencia por una urgencia, no emergencia. Entonces, esa es la diferencia. La tutela constitucional es urgente, la tutela ordinaria es aquella a la cual podemos acudir con tiempo determinado. Y esto se mide no únicamente en la posibilidad de atención rápida, sino también se mide en los plazos más largos. La tutela ordinaria en materia civil, en materia laboral, tiene una duración mucho más larga que la tutela constitucional. Uno de esos aspectos, aunque es un tema un poco ya más jurídico, es que en la tutela constitucional se limita la actividad probatoria, ¿no? La estancia probatoria, es decir, la posibilidad de actuar pruebas, no es tan amplia como en la tutela ordinaria. En la tutela ordinaria uno puede presentar testimonios, documentos, peritajes, etcétera, etcétera. En cambio, en la tutela constitucional
basta con presentar pruebas que demuestren la infracción o que den convicción al juez de la infracción y bastaría con ello. No se va a empezar a contradecir cada prueba en el proceso, a menos que exista una situación de clara falsedad o prueba fabricada. Ahí sí, ¿no? Pero en el caso de la tutela ordinaria es una estancia probatoria tremenda en la cual nos vamos a tener que reunir con la otra parte y el juez y determinar esto es falso, esto no es falso, esto lo presentaste fuera de tiempo, esto lo presentaste después de tiempo, etcétera, etcétera. Los plazos también son más largos. La tutela constitucional es una tutela de urgencia. Ahora bien, dentro de la tutela constitucional encontramos los procesos constitucionales de libertad, que son los que protegen estos derechos fundamentales. Estos procesos constitucionales de libertad son el proceso de amparo, el proceso de habeas corpus y el proceso de habeas data. También se señala el proceso de cumplimiento, pero se discute, sobre todo si protegería o no derechos fundamentales. Nosotros creemos que sí, pero es un proceso específico para hacer cumplir alguna norma o algún mandato. Más que todo es un tema técnico que viene cuando alguien no cumple. Pero en principio tendríamos estos tres procesos que son los prototipos, ¿no? El proceso de amparo que protege diversos derechos que pueden ser el derecho a la propia imagen, el derecho al honor y la reputación, el derecho a la sindicalización, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Diversos derechos. En cambio, el habeas corpus lo que protege es la libertad personal en diversos ámbitos. Ojo, no solamente entiéndase libertad personal como poder caminar libremente por las calles, sino también poder acceder a algún lugar, no tener bloqueos de vías, poder moverte, por ejemplo, en el toque de queda si tienes una urgencia, etcétera, si te detienen, etcétera. También, por ejemplo, una de las cosas que queda también en el Código Procesal Constitucional, que no sé si en el nuevo, pero es la retención del documento nacional de identidad. Entonces, todo aquello que tiene que ver con la libertad personal, porque necesitas tu DNI para circular, ¿no? Si es que te detienen y no tienes DNI, ahí vas a tener un problema. Aunque en la actualidad existen incluso aplicativos que te permiten mostrar el documento de identidad electrónico, pero en general, ¿no? Este tipo de situaciones que tengan que ver con vulneraciones o amenaza de vulneración de la libertad personal van a tener que verse por el habeas corpus. Y finalmente, el habeas data, que es un proceso por el cual vamos a tener la posibilidad de reclamar que se cumplan o se respeten los derechos de información, libertad de autodeterminación informativa, todo lo que tiene que ver con protección de datos personales, ¿no? Acceso a la información de las entidades públicas que son libres, etc. Entonces, la finalidad de estos es justamente brindar protección frente a cualquier autoridad, funcionario o persona, y entiéndase persona por personas jurídicas, personas naturales en la sociedad peruana, ¿no? Que mediante actos, o sea, haciendo algo, u omisiones, o sea, si alguien no hace algo, ¿no? Ya sea, como lo adelanté, vulnerando un derecho fundamental o amenazando con vulnerar un derecho fundamental, podamos obtener esa tutela constitucional de la que hablábamos al inicio por parte de un juez constitucional, la Sala Constitucional o finalmente el Tribunal Constitucional, que es quien resuelve en última instancia excepcional por recursos de infracción a la Constitución específica, ¿no? Junto a estos procesos constitucionales de libertad existen otros procesos que son los procesos orgánicos, ¿no? Los de control concentrado en normas. Dígase el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular. Estos dos procesos sirven para cuestionar normas específicamente. No hay una situación, no hay un acto, no hay una omisión, sino hay normas que vulneran cualquier disposición de la Constitución, no solamente derechos fundamentales. Ello será materia quizás de otra charla, porque en esta nos vamos a centrar en lo que son los procesos constitucionales de libertad. Hemos dicho son el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Sigamos. ¿Qué buscan los procesos constitucionales de libertad? Que son estos que ya señalamos, los tres. Acá hay una coincidencia
en el Código Procesal Constitucional antiguo y el nuevo Código Procesal Constitucional. No ha habido cambio en esta parte, ¿no? Lo que buscan es la reposición de las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de un derecho constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que van a buscar y lo que van a finalmente perseguir las personas al acudir a un proceso constitucional, sea un amparo, un habeas corpus, un habeas data, va a ser, ¿no?, buscar que se retrotraigan las cosas al hecho, al estado anterior a la violación o la amenaza, o que se pare para que no exista la violación, ¿no? Y también van a poner bueno, esta parte en azul está justo para ese proceso especial que me faltó mencionar en la anterior, que también se toma como proceso constitucional de libertad, que es el proceso de cumplimiento, ¿no? Disponer el cumplimiento de un mandato legal o un acto administrativo. Pero este es un proceso específico aparte que va a tener sus características especiales y que más nos vamos a centrar ahorita en los tres primeros. Entonces, la parte en verde es de importante. Siempre se va a buscar, como lo señalamos, no sancionar, no buscar resarcimientos, ¿no?, sino reponer las cosas al estado anterior de la violación o parar antes de que suceda la violación del derecho constitucional. En el tema laboral, ¿no?, porque hay que hacer incidencia justamente debido a la invitación y al marco en el cual estamos comentando estas disposiciones, en el tema laboral, ¿no?, existe la posibilidad, por ejemplo, de la reposición laboral y también existe otra cosa que puede querer el empleado, ¿no?, que sería el pago de algunos beneficios que no se le han dado o el pago de un resarcimiento por despido arbitrario, etcétera, ¿no? Eso no se puede lograr a través de un proceso constitucional. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que persigue un proceso constitucional y amparo, específicamente en el tema laboral, ¿no? En el tema laboral, el proceso de amparo no busca el resarcimiento, no busca que se genere una orden de pago del empleador al trabajador de ninguna forma. La reposición de las cosas al estado anterior siempre va a ser una cuestión que va a buscar una reposición laboral, por ejemplo. O que un despido no se tome en consideración porque se tomó en cuenta una videograbación del trabajador sin haber autorizado la videograbación, sin haberle avisado que iban a estar grabando, cosas así. No se va a buscar el tema de resarcimiento. Tampoco se puede, a través de un proceso constitucional, como hemos señalado, que el Estado sancione a esa empresa, ¿no? Para eso existirá la tutela administrativa, dígase SUNAFIL, o el tema del proceso laboral, en donde sí se podría pedir esto de los daños punitivos, porque lo ha habilitado expresamente la Corte Suprema, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ello. No es posible ni resarcimientos ni sanciones a través de procesos constitucionales de libertad. Ahora, nótese que es tan importante el tema del proceso constitucional de libertad, que dice incluso este mismo artículo 1 que coincide en las dos normas, que cuando se presenta una demanda por vulneración, agresión o amenaza a un derecho fundamental, un derecho constitucional de la persona, y cesa voluntariamente la agresión o la amenaza por parte de quien la estaba cometiendo, o finalmente si ya se cometió y es irreparable, no podemos hacer nada para reponer esto al estado anterior de las cosas, el juez constitucional, ¿no?, o la juez constitucional va a poder seguir el proceso y declarar fundada la demanda. ¿Por qué sucede esto? Y esto es algo muy raro que no sucede en otros casos, porque en otros casos existe lo que se llama la sustracción de la materia. Cuando la agresión, la amenaza ya cesa, ¿no?, va a haber un tema de sustracción de la materia que ya el caso ya no existe porque no hay conflicto. Nótese que en el proceso constitucional el proceso va a seguir. ¿Por qué? Porque existe también una finalidad mediata, que es informar y respaldar que los ciudadanos, las personas, las empresas, las entidades del gobierno tienen que respetar la Constitución, más aún los derechos fundamentales. En ese sentido, si es que cesa la agresión o ya se vuelve irreparable, lo importante en un proceso constitucional es el mensaje que se va a dar a la sociedad.
Entonces, eso también es una característica de los procesos constitucionales. Si es que el juez declara fundada, a pesar de que ya debería existir la sustracción de la materia, reconocimiento de la sustracción de la materia, el juez puede ir adelante y declarar fundada. ¿Por qué? Porque esos efectos van a dar un mensaje al resto de la población, al resto de empleadores. Utilizaste mal la imagen de tu empleador, no debe, de tu trabajador, no debiste utilizarla. El mensaje que se le va a dar al resto de personas, al resto de empleadores, ¿no? Al resto de empresas, ojo, tú no puedes utilizar la imagen de tu trabajador si no le has pedido autorización previamente, a pesar de que ya sacaste de la página web esa fotografía. Aún así, va a expresarse ese mensaje a el resto de empresas. Y no solo eso, ojo, no es que estemos utilizando el proceso como un mecanismo de propaganda para... También tiene un efecto inmediato para las propias partes del proceso. Si es que una persona, ¿no? Se ha vulnerado su derecho a la imagen, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la publicidad de la empresa sin pedir autorización. Y ya, se retira y después de un par de años vuelven a colocar la fotografía. Eso sería la misma situación. Para que esa persona no tenga que pasar nuevamente por un proceso, ¿no? Y probar y todo lo demás, lo que se va a pedir sería un procedimiento específico que colocan ahí, que en el antiguo código es el artículo 22 y en el nuevo es el artículo 27, de la represión de actos homogéneos. Es decir, que se va a poder solicitar al juez indicar que la persona que fue parte demandada en ese procedimiento antiguo está volviendo a cometer lo mismo. Entonces ahí sí se le puede aplicar, como dice el propio artículo, medidas coercitivas. Pero nótese que no es un proceso principal el que va a lograr una sanción de este tipo. Y tampoco la responsabilidad penal. Nos está mandando a otra vía, la vía penal que corresponda en caso de incumplimiento. ¿Por qué? Porque se puede cometer pues un delito de desobediencia a la autoridad. Entonces, para que esta persona que vio vulnerados sus derechos no tenga que pasar nuevamente por el trajín que implica un proceso completo, va a poder acudir a la vía constitucional con la sentencia que ya le declaró fundada en un determinado momento para pedir este mecanismo de protección, ¿no? Entonces, nótese que ahí vemos las características de los procesos constitucionales en libertad. Primer tema que busca la reparación en el sentido de, perdón, la restauración de las cosas al estado anterior a la vulneración o que nunca suceda la vulneración. Y por otro lado, que es tan importante que siempre se podría de todas maneras resolver a pesar de que haya sustracción de la materia. Ahora, ¿qué se puede solucionar por tutela constitucional? Existe diversas situaciones que pueden ser tuteladas, como señalé, hay todo un listado en el artículo 2 de la Constitución que va a reflejar cuáles son los tipos de derechos protegidos. Por poner ejemplos de situaciones, nada más, tenemos, por ejemplo, ¿no? la videovigilancia no autorizada. Si el empleador pone cámaras en el centro de trabajo, ¿no? O accede a los Zooms que tenga y los empieza a grabar sin haber avisado a los empleados, eso consiste en una vulneración al derecho de autodeterminación informativa. Y esa vigilancia no autorizada puede implicar el inicio de un proceso constitucional, una tutela constitucional, ¿no? Siempre se tiene que informar, siempre se tiene que pedir autorización en el caso de registro de imagen de la persona, en el registro de datos personales de la persona, etc. Luego tenemos una que se puso muy de moda en el año que estuvimos restringidos de movimiento, ¿no? Había personas que tenían que moverse, etcétera, y se iniciaron varios procesos de habeas corpus por impedimentos de acceso a lugares y de tránsito, ¿no? Todo el tema de multas, etcétera, también se quiso sacar por el tema constitucional, porque son restricciones exactamente a la libertad de tránsito. Esto va más que a un amparo, iría justamente a un proceso de habeas corpus, ¿no? Otro aspecto que también tiene que ver en el tema laboral, con esta invasión del espacio laboral, del espacio privado, ¿no? Cuando sucede que el empleador tiene acceso a espacios privados o
acceso a correspondencia, por ejemplo, el acceso al correo electrónico de un empleado, ¿no? Por parte del empleador. Esto también podría dar una tutela constitucional siempre y cuando no exista una vía, como vamos a ver más adelante, una vía igualmente satisfactoria en protección de este derecho, ¿no? Que es el derecho a la privacidad. Y bueno, más específicamente en el tema de correspondencia, el derecho al secreto de correspondencia, ¿no? Secreto de comunicaciones, que también es constitucional. Los actos de discriminación, si en una entrevista de trabajo o en el quehacer del día a día existe un acto de discriminación, también puede ser tutelado constitucionalmente. ¿Sí? Si no implicara un tipo de despido, etcétera, o si implica un tipo de despido, pero lo que la persona no quiere es un resarcimiento, sino una reposición del puesto, ahí sí podría verse tema en vía constitucional, siempre y cuando no haya entrado la nueva ley procesal del trabajo, como vamos a ver, pero en principio los actos de discriminación están tutelados por el derecho a la no discriminación que está en la Constitución, ¿no? Entonces la tutela del constitucional estaría habilitada sustancialmente, habría que ver si se cumplen los otros requisitos que vamos a ver en un momento. Libertad de expresión. ¿Qué pasa si el empleador me quiere censurar la libertad que yo tengo? Si yo pongo en mi Facebook una cosa determinada, ¿no? Me expreso de un tema distinto, ojo, no ofendiendo a la empresa donde trabajo ni nada, sino yo me pronuncio de otra cosa completamente distinta. Y me van a censurar por eso, me van a generar actos, me van a iniciar un procedimiento disciplinario, etcétera. Podría acudir a la tutela constitucional porque todos tenemos la libertad de expresión. Atentados contra el honor y la buena reputación, ¿no? Si es que se me envía, esto ya un poco más fuera del ámbito laboral también, si es que se envía a una persona, por ejemplo, y implica, claro, cuando uno postula un trabajo, si está en Infocorp, puede ser un perjudicial, ¿no? Y en realidad se está llevando a Infocorp por una deuda de 2 soles de interés de algún recibo que nunca se me avisó. Eso podría ser un atentado contra la buena reputación, ¿no? O atentados contra el honor cuando además de despedirme, digamos, un empleador, agarra y empieza a enviar comunicaciones a todo el resto de competencia para que no me contraten, cuando en realidad es una causal que no se cumple, etcétera. También se vulnera el derecho al honor y la buena reputación. El tema de propiedad intelectual tiene vías específicas, ¿no? Pero también puede ocurrir que exista abusos de parte del empleador respecto a las creaciones de propiedad intelectual. Por ejemplo, si alguien está ligado a un contrato, por un contrato de trabajo con un empleador y genera pues un libro de cuentos, un libro de literatura, una novela, etcétera, y ese contrato tiene una cláusula que dice que esa creación intelectual en general sería también parte de propiedad del empleador, podría ser un abuso y efectivamente tratas de deslindarlo. Pero nuevamente, sustancialmente está habilitado porque tenemos el derecho a la libertad de creación, pero vamos a tener que analizar en un segundo paso si es que hay una vía igualmente satisfactoria, porque la tutela administrativa que ofrece el INDECOPI, por ejemplo, podría ser una tutela que sea la principal y luego ya la constitucional, como hemos dicho, última ratio, ¿no? Problemas contractuales. Esto sí va por vía ordinaria, a menos de que exista pues un tema contractual que vaya a tocar temas constitucionales, ¿no? Si es que logramos encontrar un tema contractual que choque ¿cómo decirlo?, con temas constitucionales, sí vamos a poder acudir por derecho a la libertad contractual o de contratación, son dos distintos, ¿no?, a la tutela constitucional. Impedimento de reunión. Esto también tiene que ver con las reuniones de sindicatos, la posibilidad de reunirse por parte de los empleados, que pueda ser restringido por parte del empleador, ¿no? También va a poder ser objeto de tutela constitucional, que hay un derecho a la reunión. Todos estos son derechos que están ubicados en la Constitución como derechos fundamentales y que pueden tranquilamente permitir accionar la tutela constitucional, ¿no? Son puros ejemplos. El uso no autorizado de imagen ya lo hemos tratado, sería el derecho a la propia imagen, que también tiene una vía constitucional. Acá, por ejemplo, este derecho es muy interesante porque el derecho a la propia imagen es constitucional. Siempre con la vía constitucional lo que vas a poder lograr es que ya no utilicen tu imagen, pero no vas a poder lograr el resarcimiento, como decíamos. La tutela civil ordinaria sirve para ello, en el sentido de que si alguien ha utilizado tu imagen y quieres tú recibir el dinero correspondiente por ese uso, o te han generado daño y está aprobado y tú puedes hacer
que el juez te ordene el pago de resarcimiento, eso va a tener que irse por la vía civil. Y finalmente, un tema laboral que quise traer es, por ejemplo, el impedimento de formación de sindicato, siempre y cuando no esté prohibido por el rubro de trabajo. Por ejemplo, los jueces y fiscales me parece que no pueden sindicarse, pero otros rubros sí, va a poder ser solicitado también en tutela constitucional, ¿no? Y muchos otros que los ejemplos pueden abundar, ¿no? Ejemplos reales, este es el que les señalaba, ¿no? No es que haya un conflicto, solo lo he traído como ejemplo la imagen, ¿no? Si pueden verla. Vemos a una maestra de una comunidad que está enseñando, ¿no? Imaginémonos, no, como digo, esto es un caso ficticio, no es que exista el caso en realidad, pero imaginémonos que un trabajador de la empresa minera entró a esta clase, vio esto y tomó la fotografía. A esta persona, es más, hasta con autorización quizás, le pidieron su autorización, pero no le pagaron nada. En la vía constitucional, lo único que podrías lograr, esta persona lo único que podría lograr es decir, oye, esto yo no te di autorización. Si hay autorización, no hay problema, ahí no se puede accionar la vía constitucional. Pero si no se le dio autorización a esta empresa para que utilice, ¿no?, la imagen, sí se puede accionar la vía constitucional como habíamos señalado. Por el contrario, si la persona quiere obtener resarcimientos, ¿no?, lo que no le pagaron por el uso de su imagen en este caso, lo que tendría que hacer es ir a la vía civil ordinaria. Hay de estos muchos casos, como podemos ver acá, EasyJet, Marks & Spencer, Virgin Atlantic, son casos en los cuales personal ha sido despedido por comentarios ofensivos hacia la empresa o a los clientes de la empresa, ¿no? En el caso de Virgin Atlantic, creo que 3 empleados publicaron cosas muy malas de la empresa tomó conocimiento y fueron despedidos, ¿no? La pregunta es hasta dónde llega la libertad de expresión, ¿no? O sea, ¿cuánto podemos nosotros decir de nuestro propio centro de trabajo en redes sociales como para que no sea causal de despido? En principio, ojo, también tenemos que tomar en consideración que si bien tenemos estos derechos fundamentales, se tienen que ponderar con las situaciones que existan en la realidad. No puede ser tampoco que vayamos a utilizar, ¿no?, como bandera la libertad de expresión para ofender o perjudicar, ¿no? En principio hay límites penales incluso. La difamación, la calumnia, la injuria son delitos. Y estos delitos que pueden ser cometidos son el límite, son un gran límite a la libertad de expresión que se puede reclamar, ¿no? Pero ojo, si yo presento, por ejemplo, una opinión como empleado, ¿no?, o sea, como un trabajador, en mi red social acerca del aborto, yo digo que ojo, no es que sea así, solamente coloco un ejemplo. Pongo, yo estoy totalmente a favor del aborto, por más motivos incluso que el terapéutico, etc. Yo pongo esa opinión. Mi empleador, o sea, donde yo trabajo, se entera de esta publicación y me manda mi carta de despido. No va con los valores de la empresa. ¿Eso puede ser o no puede ser? Yo tengo todo el derecho de expresarme sobre lo que yo quiera en mis redes sociales. Ahora, ojo, siempre y cuando respete los límites legales. En ese caso, al dar esa opinión, no estoy chocando con la empresa. No estoy chocando con la empresa. Y la pregunta va a ser, señor docente, usted, en el caso de que tuviera una empresa muy religiosa y usted coloca eso, es mi opinión personal, no la opinión de la empresa. Si otra cosa muy distinta será que yo salga con el chaleco de la empresa en la que trabajo a decir esa opinión en una fotografía o en un video. Eso es muy distinto. Entonces, la materia de tutela constitucional va a tener que ver el caso a caso, pero en principio, ¿no?, los derechos fundamentales hay que reconocerlos plenamente, ¿no? Estos casos donde en la red social ha sido motivo de despido es porque han cometido ofensas en contra del empleador, lo cual sí efectivamente es una causal de despido, ¿no? Y el otro tema que he traído solamente esta imagen que es muy, muy divertida de la serie de Los Simpsons, que no dista de la realidad actualmente, ¿no? Como podemos ver ahí la pantalla. En este capítulo, Los Simpsons, el señor Burns regala los Google Glasses, que ya pasaron de moda, a todos sus empleados. ¿Para qué? Para videovigilar qué hacían, ¿no?
Y como podemos ver en el capítulo y en realidad en la imagen, hay varias personas que hacen cosas incluso privadas. Puede ser que estén utilizando los Google Glasses en el baño, estén con sus esposas, etcétera. Entonces, no es pertinente, no es legal la videovigilancia sin avisar que estás captando la videograbación, ¿no? En la actualidad, el principio que rige en autodeterminación informativa, tanto en protección de tutela administrativa, que la tiene a su cargo la Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, así como los fallos que existen del Tribunal Constitucional acerca de la videovigilancia, implican de que se tiene que avisar a los empleados, a los trabajadores, de que se les está haciendo videograbación, ya sea en su contrato o ya sea en letreros en el mismo local, si es que es videograbación fija. Y este es un caso muy especial de videograbación móvil, etcétera, pero siempre se tiene que informar. No es lícito captar imagen, ¿no? Captar video a través de cámaras de tus empleados sin haberles avisado previamente, ¿no? En materia internacional ya hay algunos casos en los cuales se han anulado despidos, ¿no? Por el tema de no haber avisado de que se estaba grabando, a pesar de que se capte que están cometiendo alguna falta. Pero bueno, en nuestro sistema tendría que entrar en un tema de ponderación. ¿Cuál es el derecho que va a primar? El derecho a proteger la propiedad privada, por ejemplo, si es un empleado que está robando, o el derecho de la autodeterminación informativa de solicitarle la información, de avisarle al empleado que estás grabando, ¿no? Pero todas estas partes, estos ejemplos son susceptibles de tutela constitucional, ¿no? Ahora, lo más importante y lo central que quería transmitir en esta charla. ¿Cuándo acudimos a la tutela constitucional? A la tutela constitucional vamos a acudir primero, como dijimos, como pueden verse ahí en el artículo 5.1 y en el 7.1 del nuevo Código Procesal Constitucional, cuando de forma directa estamos yendo a vulneración del derecho constitucional, es decir, al contenido constitucional del derecho invocado. Existe una parte del derecho constitucional, bueno, de un derecho específico, digamos el propiedad, ¿ya? Que va a estar protegido constitucionalmente, y hay otra parte que no. Solamente vamos a poder acudir a la tutela constitucional cuando estemos frente al contenido constitucionalmente protegido. ¿Cómo podemos estar enterados de cuál es el contenido constitucionalmente protegido? La única forma es revisando jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde ya veamos casos en donde han entrado a estos aspectos, o teniendo en consideración como nuevo caso y explicando las razones por las cuales creemos que esta parte es constitucionalmente protegida. En el tema de propiedad, por ejemplo, yo no puedo entrar a discutir en materia constitucional que tal terreno es mío o tuyo. Lo que podemos entrar a ver en tutela constitucional, por ejemplo, es el tema de las expropiaciones. Si a alguien le quieren expropiar su casa y no hay un motivo legítimo, interés público, etcétera, eso sí, por ejemplo, puede discutirse a nivel constitucionalmente protegido, porque la expropiación es una figura establecida en la Constitución y ya se ha señalado varios casos sobre ese tema que sí los juzgados constitucionales y el Tribunal Constitucional pueden pronunciarse respecto a ello. Igual sobre el tema de derecho a la imagen, como habíamos dicho. El derecho a la imagen permite la explotación económica. Yo puedo cobrar por el uso de mi imagen. Eso no va a estar en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la imagen. Eso está en lo que se tiene que ver en materia civil propiamente dicha. Pero si es que se está transgrediendo un aspecto fundamental constitucional, por ejemplo, hay un caso en el cual se grabó a un torero muerto ya prácticamente en Cuernos del Toro, y la imagen fue grabada por diversos medios de comunicación y la pasaban tranquilamente por la televisión, con mucho morbo, ojo. Eso ya era tutelable por parte de los familiares en el uso de la imagen de la persona que había fallecido, ¿no? Esto obviamente transgrede, ¿no?, un aspecto fundamental constitucional del derecho a la imagen, o en este caso ya no es el derecho a la imagen de la persona que había fallecido, sino del interés que genera proteger extensivamente el derecho a la imagen de esta persona que había fallecido por parte titularidad de los familiares y amigos de esta persona, ¿no? Segundo punto, segunda limitante, no podemos ir a la tutela constitucional cuando existen vías procesales o procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional. Y este es un punto que atañe también bastante a lo laboral.
Esto hace que la tutela constitucional sea residual. Es decir, primero vamos a tener que ver si en vía ordinaria se protege de manera satisfactoria el derecho y luego, únicamente si no, vamos a ir al proceso constitucional. Solamente vamos a ir al proceso constitucional cuando no exista un proceso en vía ordinaria o un procedimiento específico que tutele ese derecho de manera correcta y específica, ¿no? El tema laboral lo voy a tocar en un segundo más, solamente para terminar las restricciones de acceso a la tutela constitucional, esto que hace que sea tutela residual, ¿no? Primero, tenemos que el propio agraviado, ¿no? El que ve sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados, haya recurrido a otro proceso judicial para pedir tutela. Si ya acudiste a la vía ordinaria para pedir un tema específico, un derecho vulnerado, ya no puedes ir pues a la vía constitucional, se te va a declarar improcedente tu proceso de amparo, habeas corpus o habeas data, dependiendo del tema, ¿no? Igualmente, si no se agotan las vías previas, si existe un procedimiento que tengas que seguir antes de reclamar la tutela constitucional, siempre vas a tener que hacerlo. No puede ser antes de haber hecho estos temas, estos pasos previos, no puedes ir a reclamar tutela constitucional, ¿no? Y finalmente, en lo que ya implica uno de los cambios que tiene el nuevo Código Procesal Constitucional que se ha aprobado recientemente, es que lo primero, no hay una causal de improcedencia cuando la amenaza o la violación ya haya cesado. Es decir, ¿a qué quiere aludir? De que así hayan cesado la amenaza o la violación, de acuerdo a ese segundo párrafo del artículo 1, ¿no? Incluso si no hay demanda presentada, se podría presentar. Es decir, yo puedo demandar un proceso constitucional cuando ya cesó la amenaza o violación de todas formas, para nuevamente reforzar este tema del mensaje que se quiere dar acerca de estas infracciones o vulneraciones. Por otro lado, este inciso 6, que dice que no va a ser procedente la demanda cuando se cuestione una resolución firme en otro proceso constitucional o haya litigispendencia, se ha reducido. Ahora va a ser procedente un proceso constitucional en contra de resoluciones firmes recaídas en otros procesos constitucionales. Solamente ha quedado la parte de la litispendencia y solamente por procesos constitucionales. O sea, si allá hay un amparo en trámite, yo no puedo poner un amparo sobre lo mismo. Ya hay un habeas corpus sobre eso, no puedo poner un habeas corpus sobre lo mismo. Igual el habeas data, ¿ya? Lo que está habilitando el hecho de haber eliminado esta parte que vemos en azul es que cuando ya yo haya tenido mi amparo, he ganado, ¿no? Podría poner nuevamente un amparo sobre los mismos hechos y ser procedente. Ese es el tema. Es un tema, uno de los grandes y pequeños errores que podemos observar en el nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Y finalmente, el último es cuando ya venció el plazo para interponer la demanda, es decir, cuando ya prescribe la acción, ¿no? O sea, no hay posibilidad de interponer una demanda cuando pasó el tiempo que establece el Código Procesal Constitucional para la interposición del amparo y el habeas data, porque ahí señala claramente que para el habeas corpus no existe esta causal de improcedencia. El habeas corpus puede interponerse en cualquier momento del tiempo según este artículo, ¿no? Salvo que se vaya a valorar sustancialmente. ¿Por qué es importante esto en materia laboral? Porque existe una regla, ¿ya? Desde el caso Elgo Ríos, la sentencia 2380, del expediente 2383-2013, en el caso Elgo Ríos, que se aprobó un precedente que señala, esto no es parte del precedente, pero el razonamiento sí, ojo, ¿no? Cuando hay una vía ordinaria, ¿no?, especialmente protectora de estos derechos laborales, como es la del proceso abreviado laboral, ahí lo reconoce el propio caso, ¿no? Esta es una vía procesal igualmente satisfactoria para la pretensión de reposición, ¿ok? Si uno quiere reposición, ¿no?, en los distritos en los cuales está aprobada la nueva ley procesal del trabajo y ya esté vigente, no va a poder acudir al proceso de amparo para la tutela de su derecho laboral con pretensión de reposición. Esto es lo que nos dice el caso del Gorrios. Al contrario, si es que ya se pide resarcimientos u otras pretensiones aparte de la reposición incluso, o sea, puede sumarse esas dos, vamos a tener que ir a
vamos a poder efectivamente para el tema de reposición ir al amparo, ¿no? Porque nos señala el Tribunal Constitucional, el proceso ordinario laboral es mucho más extenso y no es garantista a comparación del amparo. Entonces, reglas de este caso que es precedente. Si uno quiere una reposición en laboral, ¿no? Una reposición laboral, en un distrito en donde ya exista la vigencia, o ya esté vigente, perdón, la nueva ley procesal del trabajo, la vía del proceso abreviado laboral es vía idónea, va a ser improcedente un amparo en esos casos. Si se trata de un distrito en donde no esté la nueva ley procesal del trabajo, sí se va a poder acudir al proceso de amparo para el tema de reposición únicamente. También en aquellos casos en todo el Perú, ahí sí no hacemos distinción, en los cuales se quiera la reposición y además otra pretensión complementaria, dice el caso Elgo Ríos, que se va a poder iniciar a la par de un proceso ordinario en el cual tú pidas adicionalmente todos estos tipos de pretensiones, se va a poder ir al amparo para la reposición únicamente. Pero, como vemos en la actualidad, ¿no? Este caso 77, la sentencia 777 del 2020, ha generado y ha empezado a hacer agua este precedente. ¿Por qué? Porque tenemos una excepción. En el expediente 169-2017, que se resolvió recién el año pasado, se señala, y el tribunal, con una decisión dividida, llega a la conclusión de que en caso se presentaran escenarios donde se ve comprometida la necesidad de una tutela de urgencia, ¿cuáles son estos escenarios de tutela de urgencia que se necesitarían? Por ejemplo, la precariedad institucional, o las condiciones de inestabilidad laboral, o la baja remuneración que tienen algunos tipos de trabajadores, como por ejemplo, ¿no? Los obreros municipales, van a poder ir a la reposición por amparo, a pesar de que exista el nuevo código, la nueva ley procesal de trabajo. Entonces vamos a ver si es que se van a empezar a crear las excepciones pues, en estos casos, ¿no? Y finalmente, con lo que ya termino, es pintar algunos problemas que tiene el código, este nuevo Código Procesal Constitucional que ha sido aprobado recientemente, ¿no? Por insistencia del Congreso saliente. Lo primero es este artículo 6, ¿no? Este artículo 6, que es el que más llama la atención, que señala que no va a proceder en ningún caso el rechazo liminar en amparo, habeas data y procesos de, bueno, habeas corpus, habeas data, amparo y procesos de cumplimiento. ¿Qué hace esto? Que todo lo que hemos hablado hace un momento, el tema de que tiene que ser contenido constitucionalmente protegido, que no tiene que haber vía igualmente satisfactoria, que no hay un proceso pendiente, todas estas causales que hacían que el proceso, los procesos constitucionales de libertad sean en realidad de tutela de urgencia, ahora van a tener que ser resueltos en sentencia. Es decir, vamos a tener que pasar por todo un trámite específico para que posiblemente el juez o la jueza de materia constitucional vean que había litispendencia y digan, no puedo declarar procedente, esto debió declararse improcedente en un primer momento. O sea, lo declaro improcedente luego de toda esa travesía de un año, digamos, o 2 años en buenos casos, porque se ha eliminado el rechazo liminar. O sea, ya no va a haber un primer filtro de las demandas que deberían proceder y se tiene que hacer la audiencia, se tiene que tomar el caso, para finalmente decir, no, esto es improcedente. Primer gran defecto, que como podemos observar, lo que va a ser cargar a los jueces y juezas constitucionales con más casos. Y eso es justamente el efecto que se va a lograr, ¿no? Y la otra medida que también nos parece ya un poquito más grave, que es la que vemos entre la diferencia del nuevo artículo 8 del antiguo artículo 3 del Código Procesal Constitucional. Nótese que una palabrita, solamente quitar una palabrita, puede cambiar todo el sistema cuando se insiste con una norma como esta. El artículo 3 del antiguo Código Procesal Constitucional decía que va a poderse ir a un proceso constitucional de libertad, es decir, un amparo, un habeas corpus, un habeas data, cuando haya una norma incompatible con la Constitución, pero esa norma tiene que ser autoaplicativa. ¿Qué es una norma autoaplicativa? Que no necesite
ningún acto adicional para ser aplicada. Dígase, por ejemplo, una prohibición, la imposición de una obligación, sea lo que sea. El nuevo Código Procesal Constitucional solamente dice la aplicación de una norma incompatible con la Constitución. ¿Se acuerdan que en un primer momento en esta charla yo señalé, existen procesos constitucionales de libertad, amparo, habeas corpus y habeas data? Estos proceden contra actos u omisiones, ya. A la par existe control concentrado, acción de inconstitucionalidad y acción popular. Esos procesos son completamente distintos, persiguen fines completamente distintos, se aplican frente a normas, sean leyes o normas con rango de ley o normas inferiores a ley. Ok, esta diferencia la elimina el nuevo Código Procesal Constitucional, porque señala la aplicación, estos procesos también se den, o sea, acción de amparo, habeas corpus y habeas data, proceden cuando se haga por aplicación de una norma incompatible con la Constitución, va a poder realizarse de manera normal. Solamente están habilitando que el amparo, el habeas corpus y el habeas data se haga también contra una aplicación de normas incompatibles con la Constitución sin ser autoaplicativas. ¿Y cuál entonces ahora es la diferencia entre la acción de amparo, la acción de amparo, el habeas corpus y el habeas data, con la acción de inconstitucionalidad y la acción popular, que tienen reglas mucho más estrictas? Solamente algunos entes pueden presentar esos dos procesos. Dígase colegios profesionales, dígase el Ejecutivo, dígase el propio Congreso, dígase... son sujetos legitimados específicos y especiales que están en la Constitución. Pero con esto han abierto una puerta, han abierto la caja de Pandora a que existan amparos, habeas corpus y habeas data en contra de normas. Lo cual, ojo, es un arma de doble filo, porque claro, desde el punto de vista de los empleadores, es una cosa que va a tirarle la pelota ya no a mí, sino al gobierno. Perfecto, por ahí va bien. Para el empleador. Para los empleados, para los trabajadores, va a ser, uy, ahora sí puedo irme en contra de una norma con la que no estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Qué vas a hacer con esto? Incrementar la carga. Volvemos al mismo resultado. Al momento de que todos vayan a ir en contra de una norma, van a haber casos gigantescos de varios sindicatos, de varios empleados, etcétera, en contra de una norma. Entonces, si tu caso en orden era el número 5, por el aumento de casos que va a haber por estas cajas de Pandora que se están abriendo, tu caso del caso 5 va a pasar al caso 27, va a pasar al caso 35. Antes que ti va a haber un montón de demandas sobre cualquier norma tipo y se va a empezar a incrementar la carga procesal. En una tutela que, como hemos dicho, tiene que ser de urgencia. Es como si a la ambulancia que te está viniendo a recoger porque tú te estás muriendo en tu casa, le cargáramos también ir antes a otro distrito, antes de recogerte a ti, por un dolor de muelas. O, no sé, que algo tan radical como esto, a la ambulancia que te tiene que ir a socorrer por una posible apendicitis, se vaya antes a arreglar la gasfitería de un distrito súper lejano al tuyo, hacer una cosa completamente distinta, porque la materia de evaluar normas incompatibles con la Constitución no es la labor que se tiene que hacer en un proceso de amparo, de habeas corpus o de habeas data. Eso se deja para el control concentrado. Y en todo caso, había una excepcionalidad que ahora desapareció, ahora es una regla. La excepcionalidad era cuando se te aplicaba una norma que perjudicaba a una persona concretamente. Por eso es que el artículo 3 señalaba que en estos casos se va a limitar la inaplicación de la norma al caso concreto, no de modo general. Acá ha desaparecido eso. Entonces, el amparo, el habeas corpus y el habeas data ahora tienen una pinta, una máscara de acción de inconstitucionalidad y acción popular, lo cual entorpece la tutela de urgencia que representaba la tutela constitucional. Sin embargo, para terminar, claro, lo que señalaba, ¿no? Se está convirtiendo una tutela urgente en tutela ordinaria y finalmente ya no tenemos esta ambulancia a disposición, sino que vamos a tener que, arrastrándonos del suelo, ir a los hospitales para requerir tutela jurisdiccional, ¿no? Sin embargo, como decía, para terminar, existe una luz al final del camino.
se han presentado 2 procesos de inconstitucionalidad. Estos sí son los procesos que se tienen que presentar. Uno por parte del Colegio de Abogados de la Libertad y otro por parte de la Procuraduría Constitucional del Ejecutivo, antes de la asunción del presidente Castillo. Se han presentado 2 procesos que van en contra de este nuevo Código Procesal Constitucional con justa razón por estos defectos que hemos señalado, más otros que se han encontrado específicamente y que no daba el tiempo para detallar a más detalle, ¿no? Sin embargo, esa es la perspectiva que nos espera y hay que estar al pendiente de verificar, porque ahorita, valgan verdades, está permitido, está vigente el nuevo Código Procesal Constitucional con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración ello. Y con eso termina mi exposición. Muchas gracias por su atención a todos los que nos han seguido escuchando. Muchas gracias nuevamente a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la región Cusco. Y les dejo ahí mis redes sociales para que puedan seguirme, ¿no? La página de Facebook, el canal de YouTube donde se cuelgan videos instructivos de derecho de tanto en tanto, y mi correo electrónico para cualquier consulta, duda que haya surgido de la presente exposición o cualquier otro tema. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, agradecemos esta brillante ponencia del doctor Javier Murillo. Muchas gracias por su participación y por hablar de este tema tan importante como es tutela constitucional de derechos fundamentales.